Muy buenas y bendiciones, mis hermanos y mis amigos, nuevamente compartiendo con ustedes acá en Carlos Veloz, Fe y Razón. Como siempre, buscamos traerles temas que podamos analizar juntos y que sean de edificación y de bendición para cada uno de ustedes en el ámbito histórico, científico, filosófico o de la filosofía de las ciencias, en el ámbito sociocultural, pero siempre fundamentándonos en la defensa del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En estos últimos videos que hemos realizado, hemos querido traerles temas que tienen que ver con la interpretación o la reflexión dentro de la concepción cientificista y materialista en el campo de la filosofía de la ciencia, con temas precisamente que apuntan a reconocer o negar de algún modo la existencia de Dios. Y hoy vamos a analizar un fragmento de el programa El Recetario del Dr. Héctor Guerrero Heredia, que se transmite por Alofoque Radio 99.3 FM en República Dominicana y que también está en Alofoque Network, canal de YouTube, siendo este el programa número 1 de ciencia de la República Dominicana y se proyecta también siendo el programa número 1 de Latinoamérica, donde hay un día específico, los lunes, de filosofía, ciencia y religión, donde se tocan todo tipo de temas, profundizando en todo tipo de análisis, tanto en el aspecto científico, en el aspecto filosófico, como en el aspecto de la cosmovisión predominante en Occidente, lo cual es la cosmovisión cristiana, en donde nosotros tenemos una participación. Se nos permite ahí formar parte de ese panel por casi una década. Y a cargo de su director, el doctor Héctor Guerrero Heredia, quien es neurocientífico, psiquiatra, médico, pues invitan personalidades del mundo de la ciencia, de la filosofía y de la fe cristiana para desarrollar temas, para debatir temas, para profundizar sin tapujos ni prejuicios, aunque obviamente se tiene un gran prejuicio hacia el cristianismo, pero se da esa apertura a que se respondan las preguntas más trascendentales del ser humano: ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué existimos? ¿Hacia dónde vamos después de la muerte? ¿Si acaso hay vida después de la muerte? Y en esta ocasión vamos a analizar a un gran invitado, quien es uno de los pocos científicos formados en República Dominicana a nivel internacional en el campo de la bioquímica, de la física también. Y es el doctor Diógenes Aybar, bioquímico, también ha entrado en el campo de la física, en la cual va a presentar las posturas que se tienen en el ámbito de la ciencia para establecer el origen de la vida, las hipótesis del origen de la vida. Vamos a tomar los argumentos para analizarlos desde el punto en donde se le preguntó cuáles son las hipótesis, las propuestas dentro del ámbito de la ciencia para el origen de la vida. No vamos a presentar toda la explicación de los procesos bioquímicos que se dieron en un momento para el mecanismo o desarrollo biomolecular de cómo funcionan las moléculas de ADN y ARN, sino vamos a tomar la parte de la filosofía de la ciencia para las hipótesis de dónde surgieron esas moléculas de ADN y ARN
para que se fusionen, haya una interacción molecular y se organice la primera célula. La primera célula. Entonces, vamos a escuchar en esta parte, para ir analizando, qué nos presentó el ingeniero, el doctor Diógenes Aybar, con respecto a las hipótesis del origen de la vida y si esto, de alguna manera, niega la existencia de un creador. Vamos a escuchar, queridos hermanos y amigos, y vamos a ir analizando. El aminoácido es la estructura básica de la proteína. De todas las proteínas. Y la proteína y la estructura básica de los aminoácidos son 4 bases. No, al revés. A, T, D, C, B, D, D. No, ¿Cómo las es bases eso? son cosas diferentes a los aminoácidos. Pero las bases son las que forman. Ay, qué bueno que tú estás... Sí, vamos. Bueno. Oigan lo que dice el doctor Héctor Guerrero Heredia. El aminoácido es la base estructural para la vida. Y obviamente hay una sistematización en base a una información codificada para, obviamente, el funcionamiento de todo el componente biomolecular, donde están convergiendo una cantidad de aminoácidos que se reconocen como los aminoácidos fundamentales, alrededor de 21 aminoácidos. Y aminoácidos en sentido general en toda la naturaleza, alrededor de 500 aminoácidos. El doctor Guerrero Heredia está explicando que los aminoácidos son la base fundamental de todo esto. Sin embargo, no es el único componente que está en un funcionamiento sistémico para todo el engranaje molecular, en donde están expresados en letras, ¿verdad? Como nosotros en el argot popular le llamamos, en 4 bases nitrogenadas. Vamos a escuchar lo que dicen los especialistas en este campo, tanto el doctor Héctor Guerrero Heredia como el doctor Diógenes Aybar, para luego llegar a las hipótesis del origen o el originador de estos componentes bioquímicos. No, pero espérate, Qué bueno que tú estás no me entrando hagas ahí. quedar porque parezco un imbécil. No, las bases. Espérate. Las bases, adenina, timina, citosina y guanina. Sí. Yo no creo que... Oigan esto, las 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina, tinina, y luego con la molécula ARN se complementa la base nitrogenada urecilo. Dice el doctor Guerrero Heredia que esto es lo que produce, ¿verdad? Este componente, esta estructura sistematizada de estas 4 bases nitrogenadas. La información genética en pleno en estas bases nitrogenadas. Ahora, ¿quién creó o cómo se formó esta información, estas 4 bases nitrogenadas? Vamos a seguir escuchando. Uracilo. Un poquito imbécil. Un poquito No, el uracilo imbécil. ya es la Eso es, no, la el uracilo quinta. va al ARN. El ARN, exactamente. Pero esas 4, adenina, timina, citosina, guanina, Sí. ¿forman qué? Ellas son las que forman la secuencia del ADN. Ellas son las que forman la secuencia del ADN. Una sistematización basado en información genética que no muestra ningún proceso de azar, no se violan, no se rompen, no hay de repente otro tipo de sistematización en base a estas 4 letras, vamos a decir así, o estos 4 componentes químicos, sino que se mantiene de forma ordenada, sistematizada. Ahí está toda la información del código genético. ADN y ARN en esa estructura compleja, armonizada para esas 4 bases nitrogenadas. Vamos a seguir escuchando porque aquí ellos están hablando la parte biológica sistémica de las moléculas para, obviamente, estructurar la célula.
tanto la célula eucariota como la procariota. Pero primero tienen que estar estas 4 bases fundamentales de la estructura general para el código genético. ¿De dónde surgió esto? Vamos a seguir escuchando. La secuencia ¿Y esas secuencias de ADN qué forman? No, ella no forma. La secuencia de ADN lo único que hace es codificar para que se lea el mensaje, pero no forman aminoácidos. Ahora ella codifica. Oigan esto. Estas bases lo que hacen es codificar. Ustedes saben lo que significa en el lenguaje sistémico. Vamos a decir incluso en el lenguaje computacional, lo que es codificar, un código codificado. Es decir, un orden para codificar información. Esto vino del azar, de la nada, de la casualidad, de lo inerte, de lo que no tiene una fuente sistematizadora de este engranaje o esta máquina biomolecular. Bueno, hay un grupo de personas que creen que esto vino de lo que no puede codificar algo, de lo que no tiene vida. Hay que tener mucha fe para esto. Pero miren cómo 2 hombres de ciencia en uno de los programas más profundos e importantes, con un tema fundamental, el origen de la vida, para ver qué presenta la ciencia en sus diferentes concepciones de la filosofía de la ciencia, y si esto tiene ya el origen establecido para la vida en el planeta Tierra. Vamos a seguir escuchando. ¿Y de qué están formados los aminoácidos? Ahora voy. Los aminoácidos, igual que todo, carbono, nitrógeno, hidrógeno. Pero vamos a poner para no confundir a la gente. Oigan esto, ¿de qué están formados los aminoácidos? De los elementos químicos. Ahora, ¿en dónde se encuentran los elementos químicos que tiene el cuerpo humano? En el barro de la tierra. En el barro. O sea, todos los elementos químicos que compone el ser humano, fósforo, calcio, magnesio, todos los elementos químicos están en el polvo de la tierra, en el barro de la tierra. ¿A qué les suena esto familiar, queridos hermanos y amigos? Están hablando del origen de la vida y de los componentes que, obviamente, como ya lo tenemos, podemos identificarlos, podemos estudiarlos en un laboratorio. Y esto es irrefutable. Es irrefutable. Ahora, el origen de la vida. ¿Se sabe cuál es su originador? ¿O cómo surgió la vida en el planeta Tierra? Sigan escuchando a estos científicos. Tú tienes 4 bases. Es igual que el alfabeto de nosotros, que tiene ¿cuántas letras? O como el 1 y el 2 de la computadora, el binario. No, y este es mejor. Bueno, el alfabeto fue mejor porque 28 letras, 29 28 con letras. Bueno, aquí tú tienes 4 letras. Con 4 tú lo formas todo. Y con esas 4 tú formas todo. Ahora, ¿qué forma? Tú puedes poner palabras. El número de palabras que tú puedes formar son 64. Son miles de recombinaciones. No, 64 palabras. Oigan esto, Oigan esto. Con 4 palabras ustedes hacen una recombinación en el código genético, en estas 4. En estas 4, ustedes hacen una combinación de 60 palabras. Con 4, ustedes hacen una combinación de 60 palabras. Y de esas 60 que se forman, las combinaciones que se forman, ustedes tienen una sistematización en la hélice del ADN, en recombinaciones seguidas, continuas, constantes. Si se desenrollase la hélice del ADN, llegaría de la Tierra al Sol y le daría la vuelta varias veces. Ustedes están entendiendo ese código, esa sistematización en esa información genética, y que algunos piensan que esto vino por azar, que no hay nada detrás que lo haya organizado, que lo haya sistematizado. Están hablando del origen de la vida. Sigan escuchando, vamos a adelantar un poquito. Sigan escuchando para cuando se llegue precisamente a
las hipótesis de dónde surgió la vida. Vamos a seguir escuchando. Mensaje para la producción de un aminoácido, para la incorporación en la proteína de un aminoácido. Entonces, como hay 64, tú dirás, pues hay 64 aminoácidos. No, la naturaleza es bien sabia y hay redundancia. Son 20 aminoácidos. Y hay varios codones que codifican para un solo aminoácido y así por el estilo. Esa redundancia tiene mucho valor. La naturaleza es sabia, dijo el doctor. Ahora, ¿qué pasa? Y el que la hizo más. O sea, tú las bases, la secuencia de bases lo que tiene son palabras de 3 bases. Oigan lo que dice un ateo ahí. Oigan lo que dice un ateo. La naturaleza es sabia. ¿Cuándo y dónde la naturaleza tiene sabiduría, tiene conciencia, tiene conocimiento? La naturaleza incluso es parte de quien tiene sabiduría para organizar las leyes de la naturaleza. La naturaleza es parte de todo eso. La naturaleza no tiene conciencia, no tiene inteligencia, no es sabia, es parte de todo el proceso. Pero para el ateo es más fácil decir la naturaleza es sabia cuando eso es una completa contradicción. ¿Cómo lo que es parte de todo eso va a ser sabia para generar todo eso? La naturaleza no tiene sabiduría. Es simplemente la identidad de todas las cosas que existen. A eso se le llama naturaleza. La naturaleza del universo es simplemente la identidad filosófica de todo lo que existe. A eso se le llama naturaleza. Pero no que la naturaleza creó absolutamente algo, porque la naturaleza fue creada. Vino, ¿verdad?, en el inicio del universo. Ustedes entienden cómo los ateos tienen conceptos completamente equivocados en términos de la filosofía de la ciencia. Sigan escuchando a este científico de República Dominicana, Diógenes Aybar, para cuando lleguemos a las hipótesis de dónde surgió la vida. Cada una, un codón se lee. Ahora, cuando tú lo llevas eso todo hasta el ribosoma lo va a leer. ¿De qué manera? Hay unos ácidos ribonucleicos activadores que llevan en la colita un aminoácido. Y abajo tienen el anticodón. Y entonces ya van en el ribosoma y buscan el codón que le corresponde con el anticodón. ¡Pac! Ahí. Y entonces ese aminoácido que tiene en la colita es el que va a conectar con otro aminoácido que vino antes. Oigan esto, el doctor Diógenes Aybar está explicando el proceso sistémico, el funcionamiento sistémico de esa máquina biomolecular, bioquímica. Cómo opera, cómo funciona, todo organizado, cómo llevan la información, cómo se van generando las proteínas, qué son los aminoácidos, cómo funciona, las 4 bases nitrogenadas, qué son, qué recombinaciones se dan en esas 4 letras, hasta dónde, y luego a partir de ahí, cuáles son los distintos procesos que se llevan a cabo. ¿Cuántas combinaciones se dan? ¿Cómo opera esta máquina molecular? Y lo mejor de todo, ¿cómo surgió esto? ¿Qué dice la ciencia? ¿Da la ciencia explicaciones? Bueno, vamos a ver cuando lleguemos a la parte de la hipótesis donde yo estuve presente. No quise mostrar ninguna hipótesis de la que tenemos los cristianos. Obviamente, los cristianos creemos que Dios, aquel organizador, aquel que da la información, aquel que crea el universo organizado, aquel que dio leyes físicas, que no vino de la nada ni del azar, eso en ciencia es algo inconcebible. No hay ningún experimento científico que pruebe que la nada pudo generar algo. Es increíble la nada, ¿no? Eso suena hasta ridículo. Y a partir de ahí, entonces, el desorden, el caos, lo no vivo produjo la vida y el desorden produjo el orden. No hay ningún experimento que haya probado esto. Eso es algo hasta anticientífico pensar así. Es una pésima filosofía. Pero vamos a escuchar esta parte donde entramos en las hipótesis del origen de la vida. En la secuencia de procesos. Todo eso está sistematizado. Y todo eso está hecho. En el mecanismo molecular. Ahora, ¿cuál es el origen de todo ese orden molecular? Debe de haber alguna propuesta. No se deje provocar, doctor. ¿Qué es lo que propone? Yo no puedo preguntar. ¿Qué es lo que propone? ¿Cuáles son?
Oigan esto, aquí nosotros le preguntamos, ok, todo esto lo sabemos científicamente, esto ya se ha demostrado, o sea, nosotros hemos observado cómo funciona esta máquina biomolecular, es decir, el mismo Francis Collins, director del proyecto más grande de prorrateo genético, el genoma humano, reconoció al código genético y a la máquina biomolecular como el software más sofisticado que existe y que el ser humano ha podido observar. El ADN y el ARN, esa completitud y esa armonía de este proceso biomolecular es el software de la vida, es lo más estructurado y sistematizado que existe. ¿De dónde vino ese software? ¿Cómo se organizó a tal modo que necesitaba todos los componentes en el primer momento para poder funcionar de la manera que funciona este aparato biomolecular? Aquí le preguntamos, y obviamente los ateos, algunos ahí que no tienen capacidad de poder discernir estos temas, cuando le preguntamos que sí, que nosotros científicamente entendemos el proceso biomolecular, esto se ha demostrado, vemos la célula, cómo funciona, entendemos el código genético por estudio e investigación, ¿de dónde provino esto? Esa fue la pregunta que hicimos. ¿De dónde surgió la vida? ¿Cómo surgió la vida? Vamos a escuchar. Espérate, yo te voy a decir una cosa. Si tú le das a un muchacho de 10 años un computador, una laptop, y tú le dices a él, dime cómo fue que se construyó eso. No, ya el mío tiene 8 y ya lo sabe. No, él no sabe cómo se construyó. Él simplemente es un usuario. Usuario, exacto. No, yo digo, ¿cómo se construyó? Tú me estás queriendo a mí. Ahí viene el gancho. Ahí viene el gancho que quiere meter. Tú no me puedes ese es el gancho que le enseña en la universidad abierta. Yo no puedo. En la Universidad Americana Abierta es ese. Y responderte tu pregunta hasta que... Oigan esto, oigan la analogía. La analogía es interesante. El doctor Diógenes Aybar, quien es un científico, pregunta que si a un joven, a un niño le preguntan cómo se construye una computadora, el niño no va a saber, pero se le da una explicación a los niños. Incluso hay videos, hay manuales para niños de cómo un ser humano construye una computadora. Escuchen esto, a un niño se le enseña. Por eso yo puse el ejemplo de mi hijo, que yo le pongo un video de cómo se construye una computadora. Él lo va a ver, pero él va a ver un ser humano haciendo un chip, vamos a decir, ensamblando la parte del hardware. Se le explica lo que viene siendo el software, la información, el encendido de la computadora, que necesita energía. Todo eso un niño, hoy día, se le puede explicar. ¿Por qué? Porque el niño va a comprender, oiga, hasta un niño va a comprender que un ser humano es el que construye una computadora y todos los componentes para organizarlo. Ahora, usted le pregunta a un ateo, ¿cómo se construyó el software más poderoso del universo estudiado? La máquina biomolecular más estructurada, sistematizada, la información genética. Y le van a decir, peor que un niño, vino de la nada, vino del azar, se creó por casualidad y lo que no era vivo de repente tuvo vida. Así lo explican los materialistas. Pero ¿cómo lo explica un cristiano? ¿Cómo se lo pueden enseñar a un niño que le explican cómo se hace una computadora? Bueno, un ser todopoderoso, porque esto no vino de la nada ni por azar, pero nosotros los cristianos creemos que hay un ser que es eterno y que él construyó este aparato, esta máquina biomolecular. Esto no vino de la nada por azar, no. Nosotros entendemos que así como un programador de computadora y un vamos a decir constructor de un computador, un ingeniero en computación hace un computador con su proceso operativo, pues así nosotros creemos que Dios
es ese ingeniero que creó la información genética y creó el aparato biomolecular. Ustedes creen que fue la nada, nosotros creemos que fue un ingeniero, si le queremos llamar ingeniero, porque solo un ingeniero puede hacer una computadora. Una computadora y un software no surge de la nada ni por azar. Usted espera que todos los componentes químicos le van a generar una computadora del azar, de la nada. Bueno, los ateos y materialistas creen que un computador puede surgir del azar y de la nada. Bueno, ellos creen que el ADN y el ARN para la formación de la célula vino de la nada y por azar. Por eso yo dije, mi hijo sabe, viendo un video, que un ser humano, un ingeniero, es el que hace la computadora y un programador programa el sistema operativo, no la nada. Es difícil, o sea, personas científicas que tienen un estudio y una preparación de alto nivel en filosofía, solo por prejuicio, no pueden entender una analogía lógica. Una analogía lógica. ¿Quién creó o de dónde surgió este aparato biomolecular? No lo pueden responder. Vamos a seguir escuchando. Yo no puedo clarificar todo el problema de observar la vida. Entonces, vimos que el primer asunto era que se sabe, todos esos mecanismos que se conocen. ¿Qué es lo que hace la ciencia? A la ciencia no me la quiere poner entre la pared, así por así. La ciencia se pone a investigar lo que tiene en las narices y va profundizando. Y va construyendo en base a eso. La ciencia tenía, pues, había muchas explicaciones de la vida antes de ¿cómo se llama, muchachos? Del dogma biomolecular. Antes de Pasteur. Claro. Que decían que era generación espontánea. Pero la ciencia se fue investigando poco a poco y ha llegado ahora a lo que tenemos, el dogma fundamental de la biología. Oigan esto. Bueno, la ciencia se ha inventado muchísimas cosas. No, los filósofos inventaron la generación espontánea. No fue Luis Pasteur. De hecho, Luis Pasteur la refutó. Pasteur refutó la vida surgiendo de la generación espontánea, de lo inerte. No la avaló, la refutó. Aristóteles fue el que inventó que la vida surgía de lo inerte, de rocas y de madera, y bueno, un absoluto disparate de la filosofía aristotélica, y es el padre de la biogénesis. Pero resulta que esto lo creen por fe. Se ha inventado una serie de hipótesis en el pasado, mucho antes de Pasteur, que se decía que la vida surgió de forma espontánea. Eso no se ha demostrado, pero ellos creen en esto. Ellos creen en esto. Ahora, vamos a ver más adelante de dónde es que surge entonces la vida conforme a las hipótesis que sostiene la ciencia al día de hoy. Escuchen. ¿Cuál es el problema que tenemos en la mano? El que estudia química, y principalmente si estudia termodinámica, se da cuenta que la vida como la conocemos se expresa a través de química, pero la vida que nosotros conocemos es la única forma de química de esa característica que existe. No lo sabemos. No, se han hecho un montón de experimentos y se muestra, y hay hipótesis por ahí de que cómo puede haber planetas donde la vida no tenga la misma química que tiene aquí. Exacto. Oigan esto. Miren esto, y lo presenta de manera magistral el ingeniero Diógenes Aybar. Lo presenta muy bien, y de hecho lo vamos a tener acá en vivo con nosotros en este canal. Lo vamos a entrevistar. Él dice que en otro planeta, como la química es algo, son elementos que están en todo el universo. En otro planeta puede haber procesos químicos. No lo sabemos, pero no se descartan procesos químicos para que algo se le llame vida. Vamos a decir que haya algún tipo de bacteria, cianobacteria, etcétera, y que a eso se le llame vida. Lo que sí sabemos es que la vida como la tenemos acá constituida en el planeta Tierra, no la hemos descubierto en otros planetas. Vida orgánica, seres humanos, plantas, animales, y seres
marinos. No lo sabemos en otro planeta, pero sí sabemos que la química está en todo el universo, así como todo proceso físico. Ahora, biología, como la tenemos en el planeta Tierra, para la formación de la vida, no lo sabe ningún científico. Vamos a seguir escuchando porque aquí se está presentando el dilema fundamental, que ellos le llaman el dogma fundamental de la biología, de la bioquímica. Los procesos que ya se han demostrado, pero que no se saben su origen. Sigan escuchando. El microclima químico, claro, donde tú hagas, donde tú induzcas los fenómenos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Microclima no es lo mismo. La Tierra que Plutón. No, en la misma Tierra. No es lo mismo un rincón cerca de un volcán que un rincón cerca del Amazonas, que está lleno de humedad. Porque está diciendo, hay una sola forma posible de la vida química en la Tierra, de todas las posibles. Eso quiere decir que no tuvo origen en diferentes microclimas, sino que de alguna manera la vida en la Tierra fue sembrada. Oigan esta parte, lo que acaba de decir el doctor Diógenes Aybar, bioquímico. Oigan lo que acaba de decir. Él está diciendo que los componentes químicos de los seres vivos son exactamente los mismos, los componentes químicos, y que la vida no pudo haber surgido de manera ramificada porque la Tierra, al tener distintos climas en distintas áreas geográficas, y de hecho en el fondo del mar, con los volcanes que producen fusión térmica a altas temperaturas en el fondo del océano, no pudo haber dado un tipo de vida en ese microclima, y luego en otro microclima del planeta Tierra otro tipo de vida, porque tienen los mismos elementos. Y dice el doctor Diógenes Aybar que como esto no fue ramificado, como el azar no funcionó de manera indistinta en distintos microclimas, oigan esto, entiendan esta parte, la vida tuvo que haber sido sembrada desde un mismo elemento, o alguien, vamos a decir así, o algo lo creó sobre las mismas bases químicas. ¿Qué dice la Biblia, hermanos y amigos? Dios creó las grandes bestias marinas. Dios creó primero las plantas. Dios creó los animales terrestres. Dios creó las aves. Dios creó a los reptiles. Y luego de todo esto, Dios creó al ser humano. ¿Qué utilizó Dios para crear todas estas cosas? Dios utilizó los elementos que en un primer momento o en una primera etapa ya había creado. Todo el universo toma el polvo de la tierra, donde están todos los componentes químicos, y crea al ser humano. A los animales anfibios dice que las aguas produzcan seres marinos. Dice que se produzcan las aves también. Dice que luego crea los animales en la tierra. Todos tienen los mismos componentes químicos. Todos vienen del mismo creador. Todos del mismo ingeniero que crea la computadora y crea los softwares. Todo ingeniero que crea computadora los crea de los mismos componentes. Entonces, insisto, aquí el científico Diógenes Aybar dice que la vida fue sembrada. Ahora, ¿quién o qué la sembró? Para los ateos, la nada, el azar, la casualidad, la chepa, el quizás, bueno. Oigan esto, para los materialistas. Pero, ¿es esto coherente con la evidencia de que no fue Dios y fue la nada? O sea, no se sabe ni siquiera. Pueden inventarse cualquier cosa solo para decir que Dios no entra en la ecuación. Vamos a seguir escuchando porque ya oímos de que la vida fue sembrada. ¿Quién sembró la vida en la tierra? La Biblia dice que fue Dios. Los cristianos decimos que fue Dios. ¿Qué dicen los ateos?
¿Por qué? Fue sembrada. Porque no hay otra manera para explicar por qué es la misma estructura química. ¿Qué significa sembrar? Vamos a quedarnos ahí, porque yo creo que llegamos a un punto precioso como para hacer... Ya sé la hipótesis. Oigan esto, lo que pregunta el doctor Héctor Guerrero Heredia. Oigan lo que pregunta el doctor Guerrero Heredia. ¿Qué significa sembrada? Llegamos a un punto entre las hipótesis. Vamos a hablar de las hipótesis. ¿Qué significa que la vida fue sembrada en la tierra? No surgió por azar, no surgió de casualidad, no surgió de la nada. La sembraron, ok. ¿Y quién es el que siembra? Bueno, la lógica me dice que el que siembra es un sembrador. La nada no es un sembrador. El azar no es un sembrador. La naturaleza no siembra, la naturaleza es parte de lo que un sembrador cosecha. ¿Quién es el sembrador? ¿Qué significa que la vida fue sembrada? Escuchen las hipótesis ahora. ¿Dónde viene esa siembra? ¿De un asteroide? Exacto. Vamos para allá. Qué bueno. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si vamos a hablar del origen de la vida... Oigan esto. Si vamos a hablar del origen de la vida, tenemos que salir del planeta Tierra. Porque el origen de la vida aquí parece ser que es una forma de vida que fue sembrada. Es decir, que nació a partir de otra. Oigan esto, Guerrero Heredia, el doctor Guerrero Heredia quiere ahora forzar un asteroide. Un asteroide sembró la vida. La ciencia no ha demostrado que un asteroide sembró la vida. Escuchen esto, Pero hay una hipótesis llamada la hipótesis de la panspermia, que está dividida en 3 etapas. Está la panspermia dirigida, que dice que extraterrestres vinieron y sembraron la vida acá. O sea, la manipularon, hicieron experimentos en el planeta Tierra. Y hay muchos científicos que creen en esto. Hay otra que es la panspermia normal, la de choques de meteoritos, que dicen que vinieron elementos químicos en esos asteroides, y que entonces en la era primigenia, cuando los asteroides chocaron, trajeron esos elementos químicos ya formados, es decir, la interacción inicial. Pero esto ya fue descartado porque no se ha demostrado que los elementos químicos puedan formar ADN y ARN fuera del planeta, o sea, en el espacio, donde hay radiación, donde no hay oxígeno, donde rayos ultravioletas golpean. O sea, no se ha probado eso. Hay que tener mucha fe para pensar que el ADN y el ARN vinieron en un meteorito que no se ha demostrado, que no se ha encontrado, y que chocaron hace 3.700 millones de años, y que cuando chocaron, esas reacciones no fueron destruidas por los rayos ultravioleta que golpeaban el planeta Tierra. Ustedes ven todas las hipótesis extrañas, insustentables científicamente, que estas personas quieren creer. Prefieren creer en eso. Vamos a ver qué siguen diciendo estos científicos. Llama más la atención la teoría de la panspermia. La panspermia es todo eso condujo a la hipótesis de la panspermia. Exacto. Es decir, que el origen de la vida en la Tierra no vino de la Tierra, vino de otra parte. Pero claro que la vida vino de otra parte, vino del Creador, que estaba fuera del tiempo-espacio, la materia y la energía, y lo creó todo. Y ese Creador, fuera de la Tierra, creó la vida en la Tierra, porque la vida tiene sistematización, tiene autodiseño, tiene información genética, tiene control molecular. Es un software. Pero esta gente no ven eso. Ellos prefieren decir, como Shakira, soy ciego, sordo y mudo. No, la evidencia está ahí, pero prefiero ser ciego, sordo y mudo. ¿Hay una posibilidad de que un creador haya creado esto? Bueno, pero yo se lo doy a los extraterrestres. Ok, ¿y quién creó a los extraterrestres? ¿Hay alguna posibilidad de que un creador creara a los extraterrestres para que los extraterrestres crearan vida? Bueno, otro extraterrestre. ¿Y ese otro extraterrestre quién lo creó? Bueno, otro. Y se quedan sordos, ciegos y mudos. La canción de Shakira. Bruta, ciega, sordo, muda y testaruda. Así piensan estos materialistas. Prefieren obviar una hipótesis de la existencia de Dios, un creador, e irse a tener fe a otras cosas. Vamos a seguir escuchando. Exacto, sí. Y ahora, hay muchas hipótesis ahí de como Francis Crick, que también estableció que los extraterrestres la trajeron. No, eso es una de las hipótesis. Hay varias, son especulaciones, pero son sí, pero ellos están presentando su hipótesis. Ustedes oyen.
Los científicos creen que los extraterrestres la trajeron y hay ateos que dicen son especulaciones. Pero el ateo prefiere especular de la nada y del azar. De la nada y del azar. Esto es increíble. Bueno, vamos a seguir escuchando estas últimas entregas de los argumentos de estos científicos. Perdón, yo vine de un meteorito. Pero oye, el otro. ¿Y si Héctor quiere creer que vino de un meteorito? Más, no, yo soy chino. Mejor es más. Coño, pero es verdad. Tú no eres chino, tú eres del África. Hay uno más. Totalmente. Entonces, volvemos. Oigan esto, ¿no? Hay un grupo, o sea, se está hablando del origen de la vida, del origen molecular de la vida. Y cuando no se conoce del tema, siempre los ateos tratan de ir al mono, ¿no? Ahí metieron el tema del mono, que yo vine del mono, ¿y el mono de dónde vino? No, el mono no se sabe. Metieron el tema del mono. Eso es por desconocimiento de lo que realmente presenta la ciencia en sus hipótesis. Está la hipótesis de la generación espontánea. Es la que muchos científicos abrazan, que la vida surgió por azar, no importando de manera improbable, hablando estadísticamente, que la vida no pudo haber surgido por todas las complicaciones en la era primigenia, de que para que surja una molécula debe de darse una probabilidad en 1 en 10 sobre potencia de 350, y luego para que se haya una fusión biomolecular entre el ADN y el ARN, que tienen que existir los dos al mismo tiempo, no puede haber uno sin el otro, tienen que haber surgido al mismo tiempo. Para que surjan se da una improbabilidad de 1 en 10 sobre potencia de 356, y luego para que fusionen una célula se tiene que dar 1 en 10 sobre potencia de 325. Es decir, que estadísticamente es imposible que el azar haya producido la vida de la materia inerte, de la materia que no tiene vida, es decir, lo no vivo dando vida. En vez de decir, no, la vida fue que produjo la vida. ¿Quién es la vida para los cristianos? Dios, el ser dador de la vida, el ser que es la vida misma, que generó la energía, que generó las leyes físicas, que generó la conciencia, que generó la inteligencia. No, ellos no quieren creer eso, quieren creer lo no vivo, lo que no existe, la nada, filosóficamente, el azar que no organiza nada, el caos que no organiza orden. Ellos quieren creer en eso, y ahí sí se tiene mucha fe en esa religión materialista. Vamos a escuchar esta última parte. Es científica. Entonces descarta todo postulado religioso del origen de la vida, porque ya estamos hablando de la vida como un fenómeno material. Exacto. No como un fenómeno espiritual, que son cosas en otras palabras, son campos distintos. Exacto. O sea que tú no tienes que hablar ni Eladio. Oigan esto. Dios, no se puede decir que Dios creó todo eso. Hay que tragarse obligatoriamente los cuentos materialistas tan ridículos como decir, bueno, yo quiero creer que fue la nada, yo quiero creer que fue el azar, yo quiero creer que fue el caos. Pero el caos y el azar tuvieron que tener un principio también, porque el caos y el azar son productos de eventos que suceden en lo que existe, no en lo que no existe. Para que haya caos tiene que haber elementos que se produzca y uno detectar el caos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Para que una ciudad construida con orden se genere un caos que la destruya, tiene que haber un fenómeno que produzca ese caos. Pero para que ese fenómeno se produzca, tiene que existir leyes organizadas que generen un terremoto, un ciclón, incluso hasta el ser humano incidiendo en el medio ambiente, generando una bomba para que destruya un ecosistema, edificios. Para eso tiene que haber existencia. El caos es una consecuencia, no es causa del origen ni de la vida ni del universo. Ningún científico dijo, el universo surgió del caos. Ningún científico ha dicho eso jamás. El científico dice, no sabemos la causa del universo. Ahora, se impide, porque hay mucho prejuicio, se impide que alguien diga, yo creo como hipótesis que Dios existe, es eterno y creó todo con orden, porque la evidencia me muestra eso. El ingeniero Diógenes Aybar no dijo de manera abierta
que existe la posibilidad de ese Dios, aunque él entiende que sí, y lo vamos a entrevistar acá. Sin embargo, quiso solamente presentar algunas conjeturas de los modelos que presentan el origen de la vida desde el materialismo, desde el ateísmo, que tiene secuestrado la academia. Sigan escuchando. Ya. El origen de la vida, ¿cuáles son para usted las que más debemos ponerle interés? Bueno, son inevitables. Es inevitable que se hable de la sopa, ¿cómo se llama? Primigenia. La sopa primigenia. Siempre va a estar, porque siempre tuvo que haber un inicio que con una sopa. No ¿Tú sabes cómo podríamos aprender de la sopa primigenia? Incluso la paspermia. Si Toquicha es un dembow de la sopa primigenia. No, en serio. Oigan la primera hipótesis, que siempre hay que estudiar el origen desde la sopa primigenia. La sopa primigenia no demuestra el origen de la vida, porque eso no se ha demostrado. Aún habiendo científicos realizado experimentos como el de Miller y Urey en 1950, donde generaron algunos aminoácidos elementales, pero no la interacción de esos aminoácidos para generar la molécula ADN ni ARN, y mucho menos la célula, ¿verdad? Y de hecho, los mismos científicos dijeron que solamente pudieron generar esos componentes químicos que, dicho sea de paso, existen. Ni siquiera hay que salirlo a buscar muy lejos, están en todo el planeta Tierra. Ellos recrearon y se imaginaron la era primigenia hace 3.700 millones de años. Comenzaron a establecer choques eléctricos, se imaginaron hay unos gases y produjeron algunos aminoácidos, algunos. Ahora, ¿qué indica este experimento de Miller y Urey? Que para que surjan estos aminoácidos, el hombre tiene que incidir como un ser consciente e inteligente que produjo el ambiente. Entonces, el científico está incidiendo, está produciendo los aminoácidos, no la vida, pero ellos de manera inteligente produjeron algo. Pero cuando se dice que Dios produjo la vida, así como los científicos hacen experimentos desde una conciencia y una inteligencia y no lo dejaron al azar, sino que ellos tuvieron que hacerlo ellos, entonces no nos quieren escuchar a los cristianos. Eso es religiosidad extrema del ateísmo y del materialismo. Cuando usted ve prejuicios y que no, usted no puede decir, usted no puede hablar, usted tiene que ponerse un zipper, usted tiene que escucharme solo a mí, eso vino de la nada, del caos, del azar, de lo que yo quiera, de lo extraterrestre, no, soy yo. No, miren, eso se llama prejuicio. Ahí no hay fundamento ni filosófico, ni reflexivo. Ahí lo que hay es pura religiosidad. Pura religiosidad. Y se dicen que no son religiosos. Vamos a seguir escuchando. Pero en la Tierra no pudo haber un origen terrestre. Tiene que haber sido importado. Oigan lo que está diciendo el científico Diógenes Aybar. Parece como que él no quería decir abiertamente que existe la posibilidad de que un Dios haya traído la vida en la tierra, es decir, el Dios de la Biblia, como creemos los cristianos. Y dice, lo que se descarta por completo es que esa vida no fue terrestre, no fue aquí, la descartó por completo. No sé si el doctor Guerrero Heredia lo captó en ese momento. El doctor Guerrero Heredia es una persona brillante, muy inteligente, lo estaba escuchando. Pero él lo dijo claro, la vida no surgió por incidente medioambiental, por azar, no surgió en la tierra por azar. Tuvo alguien que haberla sembrado, alguien la trajo, que no pertenece a la tierra. Creó la tierra, creó el universo, creó los elementos químicos, creó el orden de las leyes físicas. Ese es Dios. Vamos a ver qué dice el doctor Guerrero Heredia en esta parte. Por cualquiera que sea el mecanismo, asteroides o extraterrestres, etc. ¿Y por qué? Simplemente por dos razones. Dice asteroide y extraterrestre, pero no se atreve a decir Dios. Quizás él esperaba que fuera yo que dijera Dios. Y yo lo dije, bueno, Dios es la hipótesis del cristiano. Y nos dijeron, no hables, cállate, cierra la boca. Eso es prejuicio y miedo a los argumentos del cristiano. Miedo a los argumentos del cristiano.
Bueno, y se quedaron en un pedazo de roca, que eso se ha descartado, o sea, eso no hay ninguna evidencia de que el meteorito trajo la vida, que eso se está investigando. Y luego menciona a los extraterrestres, pero ¿quién creó a los extraterrestres? Se formaron ellos solos en el espacio, en un meteorito, y luego vinieron viajando en un meteorito y aquí hicieron un laboratorio. Ese es el gran dilema que tiene la ciencia desde la concepción materialista, que tienen miedo a los argumentos del cristiano. Vamos a seguir escuchando. Hay una que dice, no, la vida, lo trajeron los extraterrestres aquí en diferentes etapas. La primera fue que sembraron la vida básica para que evolucionara. Esa es la de Francis Crick. Sí, que lo tienen varios. Segundo, esa vida básica evolucionó y cuando llegó a un momento en que había evolucionado para crear primates y una serie de cosas, entonces decidieron otros extraterrestres venir y ya hacerle ingeniería genética. Oigan lo que creen, oigan lo que está diciendo el doctor Diógenes Aybar. No es que él cree esto, él está diciendo que los científicos, muchos creen en esto. O sea, no creen en Dios, pero creen. O sea, los extraterrestres vinieron, una raza. Él mencionó 2 razas, pero una primera llegó aquí a la Tierra y comenzaron a hacer experimentos. No se sabe quién creó a esos extraterrestres, ¿verdad? Pero bueno, ellos hicieron experimentos después que, no sé, surgieron por azar en el espacio, y en un meteorito o en un planeta, y vinieron acá a experimentar la vida. Y luego que experimentaron la vida, vinieron otros extraterrestres para, entonces después que está la vida, hacer otro experimento para que salgan los monos, y de los monos venga el hombre, y del hombre no se sabe a dónde vamos a llegar. O sea, miren la secuencia de los que creen en esto, que hay que tener mucha fe para esto. Vinieron unos extraterrestres, sembraron la vida. No nos dijeron quiénes los crearon a ellos. No quieren decir Dios, ¿verdad? Pero bueno. Trajeron esas moléculas aquí, esas moléculas se desarrollaron, ellos hicieron un experimento, lo trajeron todo preparadito. Pero luego se fue esa raza y vino otra raza y dijo, aquí hay unas moléculas que dejaron unos extraterrestres y ahora nosotros que somos otra raza, vamos a hacer ahora vida como nosotros queramos. Vamos a hacer pez, luego de ese pez vamos a hacer que se convierta en un reptil, luego de un reptil que le salgan alitas, luego que le salgan alitas va a salir un roedor, un ratón, luego ese ratón se va a subir en una mata y ese ratón se va a convertir en un primate, luego ese primate se va a convertir en miles y miles y miles y miles de primates y luego de miles y miles y miles de primates, uno de ellos, un solito, se va a convertir en un Homo sapiens y ese Homo sapiens será el premio gordo de la lotería, porque esos tienen inteligencia, esos tienen conciencia, esos creen en Dios, esos hacen ciencia. Gracias al primer extraterrestre y luego al segundo extraterrestre. Oigan, y nosotros somos los religiosos, los cristianos. Nosotros somos los que creemos en fantasías, ¿no? Pero está bien, fueron los extraterrestres. Pero la gran pregunta, ¿quién creó a esos extraterrestres? ¿Quién creó a los extraterrestres? No lo saben. Pudo haber sido, o sea, y si ustedes dicen Dios, ¿podemos hablar de Dios? No. No hablen de Dios. Cállense. Por eso Francis Collins, director del genoma humano, uno de los más grandes, el más grande proyecto de investigación del código genético, del mapeo genético, de la información genética, siendo ateo, dijo, aquí se ve la grandeza de Dios. Dios es el organizador, Dios es el creador del software, Dios es el que creó la información, Dios es el que creó la vida. Eso lo dijo un ex ateo, de los más grandes científicos de la historia, Francis Collins. Y no porque lo diga Francis Collins, es que es demasiado obvio. Vamos a escuchar esta última parte. Eso son manipulaciones genéticas. Sí, eso es manipulación genética. Exacto. Es una interpretación correcta. Trajeron los extraterrestres aquí en diferentes etapas. La primera fue que sembraron la vida básica para que evolucionara. Esa es la de Francis Crick. Sí, que lo tienen varios. Segundo, esa vida básica evolucionó y cuando llegó a un momento en que había evolucionado para crear primates y una serie de cosas, entonces decidieron otros extraterrestres venir y ya hacerle ingeniería genética a los primates, creando los diferentes. Esa la tenían los sumerios. Los diferentes homínidos que hay. Claro, entonces, incluso tú sabes que es una manera de interpretar. En la tablilla sumeria. Eso es una manera de interpretar también el génesis de la Biblia. Oigan lo que dijo el científico en esta parte.
esa es una manera también de presentar la hipótesis de lo que dice la Biblia, que Dios es el originador de la vida, toma polvo de la tierra, que es el barro rojo de la tierra, donde están todos los elementos químicos, y forma al ser humano. Luego toma una parte del ser humano, elementos químicos también, y forma a la mujer. Para ellos pudo haber sido un extraterrestre. Claro, Dios no es terrenal, Dios es espíritu, es espiritual, es espíritu. Pero para ellos fue un extraterrestre de otra galaxia, que ese sí lo pudo hacer, pero Dios no pudo. ¿Ustedes están entendiendo el dilema acá? Miren lo que dijo este ilustre científico. Así también lo pueden presentar los que creen en el Génesis. Si unos hablan de un extraterrestre, de otro planeta, los cristianos hablamos del Todopoderoso, es el que originó la causa primera de todo lo que existe. Escuchen esta última parte. Costilla, que bueno, los sumerios hablan eso son manipulaciones genéticas. Sí, eso es manipulación genética. Exacto. Es una interpretación correcta de eso. Entonces, además de eso, ahí hay varios tipos de razones para qué hacer manipulación genética de primates. O sea, que la interpretación genética del Génesis es hablando de un extraterrestre, a lo cual ellos llaman Dios. El barro de la tierra, donde tiene todos los elementos que entonces hay que aceptarlo. Es una interpretación. Una interpretación. Lo que pasa es que... Oigan esto. Oigan lo que dice el doctor Guerrero Heredia. Entonces, lo que nosotros hoy en el lenguaje de la ciencia llamamos manipulación genética, los cristianos cuando hablan de que Dios hizo al hombre y a la mujer, Él manipuló genéticamente los elementos que Él creó, los componentes químicos. ¿Por qué no? Porque la Biblia dice del barro de la tierra y sopló aliento de vida. Dios generó la vida. Del barro de la tierra formó al ser humano. Solo que el ateo piensa que fue el azar en millones y millones y millones de años, y no cree que Dios lo forma de esos elementos que Dios creó. De esos elementos. El ateo piensa que de una molécula se volvió un pez, de un pez se volvió un ratón, de un ratón un mono, de un mono un simio, de un simio un primate, de un primate un hombre, de un hombre no se sabe qué. Los cristianos creemos que Dios lo estructuró todo en orden, porque esa es la evidencia que tenemos hoy. Somos seres humanos, siempre hemos sido seres humanos, y la evidencia es que aparecen seres humanos en el registro fósil. Seres humanos. Claro, hemos adquirido a través del tiempo una evolución del conocimiento, no en el cambio de la información genética, ni tampoco de nuestra estructura, ni genotípica ni fenotípica, pero sí conocimiento a través del tiempo. Nuestro cerebro absorbe conocimiento. Nuestro cerebro aprendió a hacer el fuego, aprendió a comunicarnos, aprendió a escritura, aprendió a hacer monumentos megalíticos, pero nos apartamos de Dios. Así que vamos a ver esta última parte. Claro ahí, que un extraterrestre. Que un extraterrestre, vamos a hacernos un hombre o un ser. Uno le dice a nuestra Dios, imagen y semejanza. Watson Crick le dice... ¿Qué significa la imagen y semejanza? Que tiene parte genética de la que yo tengo. O sea, que yo soy Dios. Oigan esto, ¿qué significa? Aquí ya están dando la hipótesis de la Biblia, que Dios lo creó, o sea, es una hipótesis a imagen y semejanza. ¿Y qué significa imagen y semejanza? Que el hombre creado por Dios tiene parte de Dios. Es decir, Dios dio aliento de vida, Dios dio el espíritu. Cuando morimos, ese espíritu vuelve a Dios, eso es lo que dice. Entonces nosotros tenemos parte de lo que Dios nos permitió tener. Dios es la vida. Dios nos dio vida. Nosotros tenemos algo que le pertenece a Dios, la vida. Miren cómo este científico termina diciendo, queridos hermanos y amigos, que la hipótesis de la Biblia puede ser presentada con validez, porque los demás tienen mucha fe para creer en meteoritos, para creer en el azar, para creer en la nada, para creer en un montón de cosas que no pasan por el filtro del método científico. Así que, queridos hermanos, hemos querido compartir fragmentos de esta interesante entrevista en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, programa científico y filosófico, hablando precisamente del origen de la vida. Y vamos a tener al doctor Diógenes Aybar en este canal hablando de este tema para profundizar quién o qué sería el originador de la vida. Vamos a saludar a algunos hermanos y amigos que se han conectado, como siempre, les agradecemos, ¿verdad?
compartan este video y dennos un like de apoyo para seguir creciendo como plataforma. Y si no se han suscrito, pues les invitamos también a suscribirse. Dennos un like de apoyo, queridos hermanos. Déjennos su like de apoyo. Con nosotros ha estado Holman Torres, Audo Ruiz, también Anthony Lastra, nuestro querido hermano y amigo Anthony Lastra. La hermana Porcia García también comparte con nosotros. David Josué Ulloa también comparte con nosotros. Comenten en la caja de comentarios, dennos sus textos bíblicos y dennos también argumentos científicos para nosotros también pues revisarlos y también aprender de parte de ustedes. Guillermo José Soto también, la cuenta de Guillermo José comparte con nosotros. Otros hermanos, Francisco Mejibar también comparte con nosotros. Leandro Sánchez también está aquí compartiendo con nosotros. Jeremías Sacabot compartiendo con nosotros. Clemente Alejo, nuestro querido hermano, como siempre apoyándonos. Y a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por compartir. Compartan el video, hermano. Déjenos su like de apoyo. Déjenos su like de apoyo. Nos vamos a ver en una próxima entrega aquí en su espacio Carlos Veloz Fe y Razón. Recordándoles como siempre que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el creador de todas las cosas, el que dio su vida para darnos salvación y vida eterna a todo aquel que cree que hoy puede ser el día que si usted escucha la voz del Señor, ese llamado, no endurezca su corazón para que reciba esa gracia inmerecida, pero que es un regalo de Dios en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos veremos en una próxima y les deseamos que el Señor les bendiga.